mañana estelar. Oigan, y así como la tecnología nos trae grandes ventajas en la vida, nos facilita la vida, también nos trae riesgos, como por ejemplo los fraudes cibernéticos que pues están a la orden del día, sobre todo en estas épocas de diciembre, y lamentablemente muchas veces las víctimas principales son gentes mayores pues de 40, 50 y hasta más años que los engañan. Entonces, para prevenir y saber más de esto, hemos invitado al doctor en Derecho, él es Marco Chávez, y nos va a decir qué es lo que pasa, cómo podemos denunciar, cómo nos podemos defender de estas situaciones. Valdría la pena, buenos días, Leslie, Jackie, René, un gusto estar aquí con ustedes. Y valdría la pena saber qué es un fraude. Un fraude es donde hay dos partes, una defraudadora y una defraudada, quien a través del defraudador, a través del engaño o dejándote estar en un error, se hace de un lucro indebido para sí o para una tercera persona. Esa es la definición como tal de fraude. ¿Pero qué diferencia hay entre el fraude cibernético y un fraude común? Pues el fraude cibernético se vale precisamente de medios tecnológicos para poder llevar a cabo ese agravio patrimonial para la persona defraudada a través de tecnología, porque bien dijo Leslie, la tecnología ha avanzado y nos ha ayudado, es una herramienta muy útil, pero también nos ha perjudicado. Hay personas que amanecen con la cuenta en ceros, porque hay que tener sumo cuidado hoy con, por ejemplo, algo tan básico es las contraseñas. Tú en las contraseñas no vas a poner nunca tu fecha de nacimiento, tus iniciales. Hay algoritmos, logaritmos que permiten saber que las contraseñas son fáciles de repente de hackear porque pones información que haces pública, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un perrito, yo sé cómo se llama, y entonces se me ocurre entrar y el hacker no tiene a veces que trabajar tanto, va a poner el nombre de tu perrito. Y tu fecha de nacimiento. Y tu fecha de nacimiento. Y como el nombre de tu perrito lo tienes público en redes públicas y lo subes y dices, mira, qué bonito está mi perro Superman. Entonces le pones Superman, fecha de nacimiento y juegas con esos números. Hay que fortalecer las contraseñas, hay que utilizar mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales para hacer más difícil la vida de un hacker. Oye, ¿cómo protege la ley a los ciudadanos en contra de estos fraudes cibernéticos? Sí los protege cuando haces tú las cosas bien. Hay una instancia que se llama Conducef, que es la Comisión Nacional de la Defensa para los Usuarios de Servicios Financieros, que te da talleres a los que nadie va, que te da pláticas a las que nadie acude, te da cuestiones preventivas para manejar bien todos tus productos financieros. Y evidentemente siempre lo decimos, tú dijiste ahorita algo interesante, 40, 50 años, bueno, ya 40, 50 años ya crecimos un poco con la tecnología, pero hay personas mayores, sobre todo mayores de 60 años, que prácticamente están en ceros, porque no crecieron con esa era. Entonces, es una cuestión de ir reeducándonos y a esas personas de maximizar la seguridad, no entrando a portales públicos, no conectándose a redes que sean Wi-Fi gratuitas, porque no tienen candados de seguridad casi. ¿Cuáles son los tipos de fraudes cibernéticos más comunes que hay hoy en día? El más común es el hackeo. El hackeo, hablando de un fraude que te pueda provocar el hackeo de tus cuentas, porque acceden a tu cuenta, a la contraseña. Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo básico. A mí me llegan correos todas las semanas donde dicen, el rey de Costa de Marfil dejó 150 millones de euros. Sí, yo digo, me llegan muchos. Llegan muchos. Entonces yo diría, ¿por qué yo tengo la suerte, habiendo tantos miles de millones de habitantes en la Tierra, porque yo tengo la suerte que el rey de Costa de Marfil me haya heredado a mí? Y entonces te dice, para completar la donación tienes que llenar un formulario. Estás dando toda tu información. No, y a veces nosotros somos los que nos ponemos en la boca pues sí, del lobo, somos por decirlo, codiciosos, ¿no? sí, claro. Por ejemplo, a mí me pasó algo, Marquito, brevemente. Estaba buscando rentar algo, un inmueble, y busqué en Facebook los anuncios, me contactaron, les contacté, mejor dicho, y me dijeron, para reservar el espacio tienes que depositar 1,000 pesos a esta cuenta. Y yo dije, 1,000 pesos ni de chiste, porque a mí me urgía. Y entonces nada más deposité 500, nunca más. Nunca resolviste. Me contestaron el teléfono, las fotos seguramente no eran ni de ellos. ¿Eso califica como fraude cibernético? Sí, claro, es un fraude. Más que un fraude cibernético, es un fraude porque te están... Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es 500 No corroboramos. pesitos? Y entonces mucha gente dice, bueno, son 1,000 pesos, multiplica 1,000 por 50 personas que les haya pasado lo mismo. La cuestión es que tú no por 1,000 pesos vas a ir a denunciar porque te va a salir más caro simplemente tu tiempo, ¿no? Tiempo, estacionamiento, gasolina, claro. Sin embargo, hay que ser claros. En el fraude hay un elemento que siempre opera, que es la codicia de repente de la gente, que es el elemento malo de la ambición. La ambición es buena, la codicia es mala. Entonces, con la codicia hablamos también de la cultura del mínimo esfuerzo. Hay que tener cuidado. Cuando algo te parece tan bueno, tan
maravillosa que tener, de repente hay que desconfiar. Claro. Oye, Marco, ¿y cuáles son las penas para aquellos que cometan fraudes Tenemos cibernéticos? penas de hasta 11 años de prisión por cometer el fraude y aparte hay un delito que está en la Ley Federal de Instituciones de Crédito, es el artículo 113 bis, que trae penas de prisión también de 3 a 5 años y multa de hasta 30,000 días de salario mínimo, hoy unidades de medida de actualización de cuentas. O sea, ¿cuánto sería 30,000 días de salario mínimo? No, pues, multiplíquenle. muchísimo Es dinero. muchísimo dinero para aquellas personas. ¿Y nos ayuda quién? La policía cibernética. Nos ayuda la Policía Cibernética, hay números de denuncia, tenemos 089, 088, 0, el 911, que son números inclusive de denuncia anónima. Si queremos comentar algo, la Guardia Nacional también tiene un número habilitado a nivel nacional y hay una Policía Cibernética que tiene por objeto hacer la trazabilidad de todas las redes. ¿Por qué hay que desconfiar de los lugares no seguros? Porque se enmascara la IP. ¿Qué es la IP? Es como la dirección digital. Digamos, si en este momento sacamos un mensaje, nos conectamos a una antena. Y esa antena a lo mejor también estoy conectado a un Wi-Fi. Es una dirección virtual que no vemos, pero sabemos que está aquí. Entonces los defraudadores lo que hacen es enmascararte y de repente te dicen es que está en Groenlandia, ¿no? Está en Finlandia, en Dinamarca, que está tan de moda hoy el país por lo que dicen que somos. Pero aún sin embargo Que no hay, somos. Ya te entendí. pero aún sin embargo que hay policía cibernética, que hay la Guardia Nacional, que todos los fraudes cibernéticos van en aumento, Sí. porque ya hemos visto que hasta Mark Zuckerberg le hackearon sus cuentas. Sí, de hecho le hackean las cuentas a muchas personas, pero evidentemente depende de la fortaleza que tengas en tus portales. Por ejemplo, todos aquí tenemos un teléfono celular Sí. de gama alta, la mayoría. Entonces, con ese teléfono celular tú puedes hacer muchas cosas buenas. Es una herramienta que sirve para acercarnos a los lejanos y muchas cosas más. Sin embargo, también en tu teléfono tú traes absolutamente todo. Supongamos que te lo roban en ese momento y no lo tienes debidamente blindado y bloqueado, ¿qué va a pasar? Naturalmente, si ese teléfono cae en manos de alguien no deseable, que regularmente sería alguien que no es el dueño del teléfono, va a poder hacer uso de tus contactos. Yo les recomiendo muchas cosas. Por ejemplo, nunca qué? pongas mamá en tu teléfono, ¿no? Que más Para conozco a su desbloquear. mamá y mujerón y me cae muy bien y la quiero mucho a su mamá. No, nunca pongas mamá, porque entonces le estás facilitando la vida. Pone un nombre como la conocían de soltera, nunca pongas a tu novio, nunca le pongas mi amor. Señora Es de Arroyo. sí, O tienes un apodo o tienes algo. que buscar no facilitar la vida a ellos. Y es que creo que en esas recomendaciones estás tocando puntos muy importantes, como el de hace un ratito, Marcos, que dijiste, ponemos en redes sociales nombres de mascotas, hay que tratar de ser más privados. Creo que esta época de redes sociales nos hace expandirnos. Otro es el de los bloqueos de tener blindado el teléfono. ¿Cuándo puedes denunciar? ¿Hay un monto mínimo? No. Porque, o sea, pero para que reciban sanción, porque por ejemplo a veces Pues- no, es que si es con 500 pesos que te estafaron, pues no pasa nada. No, realmente no hay un monto mínimo. O sea, la ley no castiga a veces tanto la cantidad, sino el hecho de que accedan. La acción. Y el hecho de que accedan indebidamente equivale a un delito. Y el hecho de que te saquen 50 centavos ya equivale a un delito de fraude. No hay un mínimo. Evidentemente es una cuestión de lógica, porque alguien de verdad por 500 pesos no va a ir a denunciar. Oye, y además de esos fraudes que estabas hablando de correos electrónicos y meterse a tus cuentas de banco, también está el de que te llaman los de paquetería y envíos. Sí, claro. Infiernos ellos que te dicen, le estamos enviando un paquete de tal, yo no ordené nada. No, alguien se lo manda, me pasa la clave que ya le mandé. Tiene un sí, claro. admirador secreto. Claro. Eso está muy de moda, como modus operandi está muy de moda, que te dicen, te hablo de Amazon, de Mercado Libre, de alguna De compañía. Shein, Y entonces, de Temu. número uno, pues tú no pides nada, no pediste nada. Entonces es un foco rojo, ¿no? Ya para que no sea información. Pero si tú das información y dices, te dicen, estoy en el número 115, pero no encuentro, es que es la letra B. En ese momento estás cometiendo un gran error porque estás dando información adicional. Y entonces el día de mañana te van a hablar y te van a decir, oiga, están afuera del 115B. Es que tienen que tocar 2 veces. Tú le estás dando la información a Tiene ellos. que apachurrar la puerta y aventarla. Ya Sí, les dijiste claro. todo. Les estás dando todo. Oye, pero ahorita dice Ren algo muy importante de lo de las llamadas. También ya ahora con la inteligencia artificial fingen la voz de tus familiares y las captan y te Claro. mandan el mensaje con la voz de tu mamá. También es ese Sí, tipo de... ahora hay una cosa importante. La inteligencia artificial para mí no es inteligencia, para mí recoge datos e información del ser humano, nada más. Como tu voz. Entonces, por ejemplo, tú con tu mamá, vamos a suponer que tú le dices a tu mamá, mami, y entonces te hablan
y te dicen, oye, soy tu mamá, vas a decir, no, no es, porque jamás me dices soy tu mamá, ¿me explico? Hay que tener ciertos códigos, Estar alerta. Una palabra decía. clave, ¿no? Como por ejemplo yo a mi hijo, de alguna manera le digo siempre Marco, ¿no? Jamás le digo Marco Antonio. Entonces, si yo le dijera Marco Antonio, yo sería como un foco amarillo, en el cual diría, mi papá nunca me dice así. O me Como va a doña regañar. Florinda, Kiko, Federico. Ah, sí, nunca le decía a Federico, No, hasta bueno, cuando estaba enojada, nada más, Me ¿no? va a dar un regañón de Escúchame, la vida. Marquito, hay una cosa que, por ejemplo, a mí me causa duda, ¿no? Porque desvían los fondos, vacean una cuenta, pero estos fondos se van a otra cuenta. Entonces, los bancos muchas veces no ayudan y no colaboran en decirte a dónde es que se fue, de quién y la entidad a la que pertenece esta cuenta, qué es lo que se puede hacer en esos casos, porque podrías recuperar el dinero en teoría si es que encuentras a dónde se desvió. Sí, claro, podrías recuperar el dinero y los bancos tienen seguros. Lo que pasa que los bancos, para que te respondan como seguro, no te tienes que haber salido del protocolo, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que conozco que el banco le mandó supuestamente en un portal y le dijo, tienes que tomarte una foto, mandarme la identidad y entrar. Él solito dio toda la información e hizo reconocimiento facial. Estamos hablando de una persona de una generación similar a la de nosotros, un poquito más joven. ¿Qué pasa en ese momento? El banco tiene todo y se diste el consentimiento a través de reconocimiento visual, facial, fue tu cara, diste todas las palabras, contraseñas para acceder al portal y le vaciaron la cuenta. O sea, no tienes que hacer todo eso si no viene de una fuente confiable. Hoy todos los bancos manejan algo que se llaman alertas. Tú dispones en un cajero de algo, te llega la alerta. Hacen un cargo y te llega una alerta. El día que te hablan y te dicen, oiga, hay un cargo no reconocido, queremos saber si es usted, el banco no te habla para eso, el banco te manda alerta. Y a través de las aplicaciones. A mí me la hicieron así, ¿eh? También me hablaron por teléfono y me dijeron, oye, somos del banco y queremos decirte que tu cuenta está cambiando y queremos autorizarla porque alguien intentó accesar y no sé qué. Yo no sé cómo le hicieron, porque no les di muchos datos y se metieron a mi cuenta y me bajaron todo el dinero. Sí pasa, ¿Sí te lo hicieron? Sí, sí, sí. pero ahí el banco sí responde. Pues me respondió hasta Qué eso, bueno, como sí. a los 2 años me regresó el dinero. Sí tarda, pero y no es rápido porque el banco tiene que investigar porque hay mucha gente que también hace simulación de operaciones, se baja el dinero sola, pero el banco, si tú haces todos los procedimientos de seguridad, sí te va a responder. Sí, porque como dices tú, tienes seguros, ¿no? Y las llamadas telefónicas también es algo que se presenta todos los días y hay que tener muchísimo cuidado, mi querido Marco, sobre todo con las personas de la tercera edad. Afortunadamente, bueno, luego contesta mi papá y dice que no te entendí y les cuelga. Mejor, sí, la verdad. Mejor, porque sí está muy Sí, peligroso. porque luego las familias dan todos los datos. Sí, dan todos los datos, es muy fácil que uno conteste y dé información. Entonces, cuando preguntan, ¿de dónde salió la información? De ti mismo. Tú mismo diste la información. Y en redes hay que publicar. No publiquen placas de vehículos, no publiquen números de teléfono, no publiquen números de un domicilio, no publiquen fachadas de un domicilio. Es muy bonito que la gente salga y luego digan, oye, ¿por qué le robaron a esa persona? Porque en redes sociales sacó un reloj de alta gama, Oye, sacó alhajas. O el ¿Y carro. cómo denuncias? ¿Cuál es el proceso así? Ya después de todas estas situaciones, ¿cómo puedes denunciar? ¿A dónde vas? ¿Lo haces por internet, Llamas vía físicamente? telefónica a la policía Ok. cibernética, queda el antecedente y vas e inicias tu carpeta de investigación. Ok. Es Ya, algo sí, importante, sí, cultura de la denuncia. Y ya con eso. Hay que hacerlo, hay que dificultarle la vida al Pero delincuente. te piden siempre pruebas. Necesitamos esto, necesitamos... Sí, de hecho, ¿Qué les tenemos que tú llevar? puedes llevar tu teléfono y tu teléfono, así, mira, estas son las operaciones que yo realicé y queda una memoria en el teléfono y queda una memoria de las operaciones que llevaste a cabo. No hay que alterarlo, no hay que modificarlo, no hay que borrar nada, hay que presentarlo. Se lleva a cabo la extracción de todos los datos e información contenida en tu teléfono, extracción que dura 3-4 horas, sí es un trámite largo porque hay que sacar todo, y se hace una cadena de custodia de la información digital y en ese momento la denuncia se va perfeccionando, es el inicio de la denuncia. Exacto. Pues mi querido Marco, de verdad, muchísimas gracias. Un gusto por estar con orientarnos. ustedes siempre. Y es más, yo les aconsejaría de verdad, familia linda, que se comuniquen siempre. Primero, cuando reciban una llamada de este tipo, cuelguen, ni averigüen, ni siquiera estén diciendo, bueno, posiblemente cuelguen y denuncien inmediatamente, chequen en el identificador de llamada cuál fue el número, hagan su denuncia pertinente y si esto llegara a escalar un poquito más, comuníquese con personas expertas como mi querido Marco, que es Un gusto, el siempre. mejor, sin duda alguna, el mejor abogado de México para que les ayude con esta situación. Mi querido Marco, muchas gracias, Un gusto amigo. estar con ustedes, un placer. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Y vámonos allá al otro lado que, mis niñas, ¿usted cree que se van a quedar así nomás con la información de Espectáculos y Mundo Curioso? ¿Usted cree que no se la van a aventar una parte 2? Pues estaba muy equivocado. Aquí vamos con ellas.